Mis hermanos y hermanas, a través de la Eucaristía le pedimos al Señor que renueve en nuestros corazones, en nuestra familia, en nuestra sociedad, el don de la alegría. Como cantábamos bellamente, venimos con alegría al encuentro del Señor, los que caminan por la vida sembrando la paz y el amor. Ofrecemos esta Eucaristía por la salud de Luis Javier, por el eterno descanso de Juana Puentes y por las intenciones de cada uno de ustedes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Reconozcamos sinceramente en un momento de silencio y de oración personal nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y en virtud de la Eucaristía nos lleve a la vida eterna. Domingo de julio, les invito a que glorifiquemos con toda la Iglesia el nombre del Señor.
Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial quisiste que fuéramos hijos de la luz, concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del segundo libro de los Reyes. Un día pasaba Eliseo por la ciudad de Sunem y una mujer distinguida lo invitó con insistencia a comer en su casa. Desde entonces, siempre Eliseo pasaba por ahí, iba a comer a su casa. En una ocasión, ella le dijo a su marido: «Yo sé que este hombre que con tanta frecuencia nos visita es un hombre de Dios. Vamos a construirle en los altos una pequeña habitación. Le pondremos allí una cama, una mesa, una silla y una lámpara, para que se quede ahí cuando venga a visitarnos». Así se hizo, y cuando Eliseo regresó a Sunem, subió a la habitación y se recostó en la cama. Entonces le dijo a su criado: «¿Qué podemos hacer por esta mujer?». El criado le dijo: «Mira, no tiene hijos y su marido ya es un anciano». Entonces dijo Eliseo: «Llámala». El criado la llamó y ella, al llegar, se detuvo en la puerta. Eliseo le dijo: «El año que viene, por estas mismas fechas, tendrás un hijo en tus brazos». Palabra de Dios.
Dichoso el pueblo que sabe aclamarte, caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día, tu justicia es su orgullo. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Porque tú eres su honor y su fuerza, y con tu favor realzas nuestro poder. Porque el Señor es nuestro escudo y el Santo de Israel nuestro Rey. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo, hemos sido incorporados a su muerte. En efecto, por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya nunca morirá. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque al morir, murió al pecado de una vez y para siempre. Y al resucitar, vive ahora para Dios. Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios. Aleluya.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí, la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Quiero aprovechar la oportunidad para que oremos por nuestros agentes de pastoral que prestan el servicio de hospitalidad. Esta Eucaristía la ofrezco por ustedes, mis hermanos de aquí de la Cocatedral y de tantas parroquias que prestan este servicio sencillo, discreto, pero importante. Ellos de alguna manera son el rostro del sacerdote y de la comunidad también cuando nos acogen. Por eso sus características ha de tener una sonrisa, una disponibilidad para acogerlos. Son los que están allí en la puerta prestando el servicio de la bienvenida, los que nos facilitan nuestros libros y todo lo demás. Oramos por ellos porque la primera lectura nos habla de una mujer que acoge a Eliseo en su casa. Ella se convierte en el modelo para ustedes, mis queridos agentes de pastoral, en este gran ministerio de la acogida. Y cuando uno tiene la capacidad de acoger con los brazos abiertos, de compartir lo que consideramos que es bendición, siempre se duplica, siempre. Dios no se deja ganar en generosidad. Mire, es fundamental en el tema de la hospitalidad y del servicio y de la apertura al otro, siempre recordar dos cosas. Uno, que Dios no se deja ganar en generosidad. Seamos generosos y les aseguro que el Señor nos recompensa el doble, el 100 por 1. Ustedes serán testigos de que Dios no se deja ganar en generosidad. Seamos generosos con el prójimo, seamos generosos también prestando un buen servicio en la iglesia. Muchos de ustedes están comprometidos con los distintos grupos de nuestra dinámica pastoral, y este compromiso, en medio tal vez de las diferencias que a veces podamos tener entre nosotros, la enriquece, porque todo es aprendizaje. Y dos, la clave en esta riqueza y en esta hospitalidad es tener muy en cuenta que todo lo que nosotros tenemos es bendición. Si nosotros vemos nuestras riquezas, vemos nuestra salud, nuestro tiempo como bendición de Dios, somos capaces de compartirlo, porque la bendición jamás se agota. La bendición es como una vela, como una llama que al yo compartirla, lo que se hace es extenderse, pero no se pierde la fuerza de mi luz, sino se propaga. Cuando yo considero que este dinerito que me llega mensualmente o esto que yo tengo ha sido conquistado por mis propias fuerzas,
me vuelvo amarrado, es decir, tacaño, decimos nosotros, michicatos, ¿sí? Porque no entendemos que hay bendición. Donde hay bendición hay ganancia, donde hay bendición hay prosperidad, donde hay bendición hay generosidad. Esta mujer nos da ejemplo de esto con Eliseo. No podía tener hijos y miren la bendición cómo va más allá. Es tan generosa que Dios le concede aún en su vejez engendrar, aún en su vejez dar vida. Le aseguro, le dice Eliseo, que dentro de un año, por estas mismas fechas, vas a cargar en tus brazos a un hijo. Y ella acoge a este hombre porque descubre que este hombre es un hombre ¿de qué? Es un hombre de Dios. Por eso lo acoge, porque cree que acogiendo al profeta, acoge a Dios. Y el Evangelio también nos dice muy bellamente, el que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado, es decir, al Padre. Y esto se lo dice a los apóstoles, les está diciendo a ustedes cuando lo reciban me van a recibir a mí. ¿Sí? El que recibe a un profeta tendrá paga de profeta. Si recibe a un justo tendrá paga, su paga de justo. Y así podríamos decir, pues si recibe a un hombre de Dios, tendrá su paga en esa dinámica de Dios. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderán, no se quedarán sin su recompensa. Y aquí hay un doble discipulado. El discipulado del que habla la segunda lectura a través del bautismo, porque es un texto bello sobre el bautismo, donde a través del bautismo todos somos incorporados en Cristo, es decir, unidos en el Señor. Y entonces todos, si hemos sido bautizados, pues debemos vivir en esa condición de hijos de Dios. Y por lo tanto acoger al hermano, a un hermano mío que ha recibido el bautismo, es acoger al Señor. Por eso el Señor dice, vayan y hagan que todos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hagan que todos sean mis discípulos a través del bautismo, porque el bautismo es la manera de configurarnos con el Señor. En ese sentido, todos estamos en la misma condición de ser discípulos del Señor, de acogernos los unos a los otros. Y en el otro sentido está ese discipulado que sale del llamado del discipulado mayor para prestar un servicio peculiar, es decir, particular, como es la orden consagrada. Nosotros, los sacerdotes, recibimos una misión específica, particular. Somos discípulos porque caminamos con el pueblo, pero hay un discipulado con una misión específica, y acoger al sacerdote es acoger a la iglesia. Acoger al sacerdote, acogiendo a la iglesia, es acoger al Señor, porque Él es el cuerpo místico. La iglesia es el cuerpo místico del Señor. Y sí que soy testigo de ese destello, de esa bondad, de esa generosidad, de esa dulzura, de esa manifestación, de ese acompañamiento del Señor en mí como ministro y seguramente en todos mis hermanos sacerdotes a través de ustedes. Son muy generosos con los ministros porque ustedes consideran en sus ministros, en sus pastores, a hombres de Dios, frágiles, débiles. Por eso oran por los sacerdotes. Pero al mismo tiempo soy testigo que no somos monedita de oro para muchos también. Pero es más la fuerza del amor manifestada de Dios en lindas comunidades como ustedes, que tal vez en la negación o en el rechazo de pocos, porque al fin de cuentas también el Señor lo dirá: el que me rechaza, el que rechace a uno de ustedes, me rechaza a mí y al que me ha enviado.
Los animo para que sigamos descubriendo en el hermano, más en los que compartimos este mismo lenguaje del bautismo, al Señor. Sirvamos con alegría, con generosidad, con sencillez. La manifestación de Dios está en nosotros. Y miren, el poder de ser generosos y de poder servir a un hermano, de seguramente es la respuesta de Dios a la oración de ese hermano que tiene una necesidad, y que a través de mi generosidad y de mi servicio, Dios le responde. Nosotros nos convertimos en manifestación pura del Señor para nuestros hermanos cuando les podemos servir, cuando les podemos abrazar, cuando les podemos aportar. Que esa sea nuestra actitud, mis queridos hermanos, a través de esta palabra que acabamos de escuchar. Animémonos, seamos generosos, vivamos desde la bendición. Todo vale en nuestra vida, todo es ganancia, hermanos, todo. Si llegan los momentos difíciles, hay que disfrutarlos. Esto suena bonito porque en la aplicabilidad es muchas veces muy difícil, pero hoy hablaba con el padre Pascal y en el desayuno le decía, nunca me habían evangelizado tanto como en este desayuno, porque hablábamos un poco de las lecturas de hoy y caíamos los dos compartiendo el desayuno en que la fe muy en el fondo es un cambio de situación. Creer y tener fe es entrar en un cambio de situación, es una situación diferente. Por eso se habla que Cristo venció la muerte y resucitó. Eso es fe, pasar de la muerte a la vida. Hay misterios que en la iglesia nosotros contemplamos como la ascensión del Señor o la asunción de María. Es decir, pasar de una realidad terrena a una realidad celestial. Eso es fe. ¿Y dónde hay fe en nosotros? Cuando entramos en esa dinámica de fe de conversión, pasando de un hombre viejo a un hombre nuevo. Ahí es donde la fe se encarna, donde la fe, como dice el apóstol San Pablo, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré la fe. En ese cambio de situación, sigamos madurando en la fe, haciendo de nuestra vida un cambio de situación. No blandengue, no débil, hoy sí, mañana no, sino que esa situación sea de verdad seria, madura, con criterio, convencidos de que ahí el Señor acompaña. Un cambio de situación en la fe es dejar de creer en la reencarnación, por ejemplo. Aquí dice la segunda lectura, Cristo murió una vez y para siempre, y con su resurrección destruyó la muerte. ¿Qué es la fe? Creer en la resurrección. Pasar de esa situación de teorías reencarnacionistas a la realidad de la resurrección. Pasar de esa realidad de creer en los agüeros, en las cartas, en los horóscopos, en los signos zodiacales. Padre, ¿y usted qué signo es? Pasar de esa situación a creerle más a la palabra del Señor y a vivir más en Él. Que la Santísima Virgen María nos ayude, nos acompañe y nos siga asistiendo para que esta palabra que hoy acabamos de escuchar tenga su efecto en nosotros, viviendo generosamente, bendecidamente y desde esta experiencia de nuestro bautismo, que ha sido un llamado. Es muy lindo porque el bautismo fue un llamado. Así como fue el llamado a la vida, no nos lo consultaron, sino Dios nos dio la vida por amor
Así el bautismo se nos ha dado a la mayoría como parte de ese llamado. Estando pequeños no nos consultaron, confirmaremos ese llamado el día de nuestra confirmación. Y por eso es un signo muy lindo cuando se bautiza a un niño pequeño sin tener conciencia. Es un signo muy especial porque es un signo de llamado. Yo no lo elegí, fui llamado, fui elegido para ser bautizado, para ser cristiano. Y ya cuando esté grandecito, entonces confirmo ese llamado que la iglesia, Dios, mis padres me hicieron cuando estaba pequeño. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Elevemos, hermanos, nuestra plegaria al cielo. La pregunta del profeta Eliseo a su criado, ¿qué podemos hacer por esta mujer?, fue en realidad una petición a Dios. Por tanto, recordemos nuestras necesidades y las necesidades de nuestros demás hermanos y pidámosle a Dios que nos auxilie con su gracia y su bendición. Oremos por la Iglesia, para que siempre auxiliemos a nuestro prójimo en cargar sus cruces, especialmente aquellos que ya no pueden cargarlas por sí solos. Roguemos al Señor. Oramos por nuestros líderes políticos para que se dediquen a erradicar la injusticia y la desigualdad, a fin de que los oprimidos, los pobres y los abandonados puedan ver la alborada de un nuevo día. Roguemos al Señor. Por aquellos que cargan la cruz de la pena debido a la pérdida de un ser querido, para que encuentren su esperanza y su consuelo en Cristo, roguemos al Señor. Por todos los que sufren a causa de los desastres naturales, tales como las tormentas, las inundaciones, la sequía, el calor extremo, para que sientan consuelo de que sus necesidades son atendidas, roguemos al Señor. Presentamos nuestras intenciones. Dios, infinitamente generoso, tú has bendecido nuestra vida con tu bondad y tu misericordia. Enséñanos a extender esa bondad y misericordia a todas las personas con quienes nos encontramos, con la confianza de que tú atiendes nuestras necesidades y las necesidades del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Hoy tenemos una segunda colecta para el ministro juvenil. Gracias por su generosidad.
Sigamos orando, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea siempre agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus sacramentos, concédenos que seamos capaces de servirte como corresponde a tantos santos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Mis hermanos, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias, alabarte, glorificarte, Dios Padre Todopoderoso, por todo lo que haces en este mundo por nosotros, en Jesucristo, Señor nuestro. Pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, sabemos que tú diriges los ánimos para que se dispongan a la reconciliación. Por tu Espíritu mueves los corazones de los hombres para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano, los pueblos busquen la concordia. Con tu acción eficaz consigue, Señor, que el amor venza al odio, la venganza deje paso a la indulgencia y la discordia se convierta en amor mutuo. Por eso con los coros celestiales te damos gracias continuamente y aquí en la tierra cantamos sin cesar a tu majestad el himno de tu gloria. A ti pues, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, tú nos reconciliaste para que, convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos, por la efusión de tu Santo Espíritu, santifica estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos santos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos, dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo:
Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición y proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor Jesús. Celebramos el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, Santo Padre, que nos dejó esta prenda de su amor. Te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo querido, y en este banquete salvífico concédenos el mismo espíritu que haga desaparecer toda clase de enemistad entre nosotros. Que este espíritu haga de tu iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con el Papa Francisco, nuestro obispo Roberto, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles hermanos a la reconciliación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz, para que, ayudados siempre por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy.
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Hermanos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvar.
que la víctima divina que te hemos ofrecido y que acabamos de recibir nos vivifique, Señor, para que unidos a ti con perpetuo amor, demos frutos que permanezcan para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Tengan la bondad de sentarse en un momento. Bueno, es mi primer verano aquí en los Estados Unidos. Yo vengo de una tierra caliente, entonces estoy muy contento porque me siento como en mi tierra. Pero me han comentado que en esta temporada ya comienzan muchos de ustedes a ir quizás de vacaciones o se van para la playa. Alguna vez yo, estando en mi proceso de formación para ser sacerdote, salía del seminario y como todo el tiempo había estado allá en el seminario, 6 meses, y salía de vacaciones, pues una vez mi párroco, donde yo llegaba a mi tierra, me jaló las orejas y me dijo: no, señor, ¿quién dijo que la fe tenía vacaciones? Usted no puede ser de una fe de vacaciones. Usted sigue siendo seminarista dentro y fuera, así está en vacaciones. ¿Cómo es que no va a venir a la misa? y tiene mucha razón de ser, porque podemos correr el riesgo de, bueno, yo retomo en septiembre la Eucaristía Dominical. Hagamos el esfuerzo, siempre primero lo primero, ¿sí? Hoy el Evangelio decía: el que no deja casa, a sus hijos, colocándome a mí en primer lugar, no es digno de mí. Es una expresión del Señor demasiado drástica, diría yo. O es mi discípulo o no es mi discípulo. Entonces es una cuestión de disciplina. Si van a viajar, averigüen dónde les queda la iglesia más cercana, qué horarios tienen, y ese domingo sobre todo, si van a salir a algún lado y deben de madrugar, madrugan primero a la misa y ahí sí se van para la playa o se van para donde tengan pensado ir. Es cuestión de disciplina y de amor, seguir alimentando el amor a la Eucaristía, no es más nada. Lo segundo, mañana, lunes y el martes no habrá servicio de despacho parroquial debido a la observancia del Día de la Independencia. Entonces, para que estén informados, se retoma el 5 de julio, miércoles. Si alguno está interesado en inscribir a sus hijos para la educación religiosa, favor pónganse en contacto con nuestra catequista allá en la esquinita. Ella está muy disponible. Quizás se acercan a ella, a Jessica Figueroa, para inscribirse. Si no, hay en el boletín también aparece los correos, el correo para que se puedan inscribir también. Atención, padres, tenemos un anuncio que es sobre todo para sus adolescentes, sus hijos adolescentes de secundaria. Se va a realizar el Young Life Camp, vida de campo para los jóvenes, me imagino, del 8 al 13 de julio para estudiantes de secundaria, y el World Life Camp del 27 al 31 de julio también para estudiantes de secundaria. Estamos encantados de compartir que gracias a nuestros esfuerzos de recaudación de fondos, el precio por adolescente se ha reducido de $583 a la cantidad nada más de $250 por adolescente. Para ambos campamentos, esta es una experiencia que vale la pena, y los jóvenes que están aquí, vívanla. En este tiempo de sus vacaciones. Va a incluir actividades emocionantes como tirolesa, que no sé qué es, cursos de cuerdas altas, toboganes acuáticos, esquí acuático, deportes, otras aventuras llenas de diversión, pero también van a haber secciones inspiradoras de oración, de charlas basadas en las Sagradas Escrituras, elemento espiritual. Tengan en cuenta que las plazas, es decir, los cupos, son limitados, así que asegure el lugar de su hijo adolescente lo más pronto posible. Estamos
aceptando donaciones para enviar aún más adolescentes al campamento y crear recuerdos para toda la vida. No te pierdas esta increíble oportunidad para que tus hijos adolescentes crezcan en la fe y disfruten de una aventura de verano inolvidable. Pónganse en contacto con nuestro ministro de jóvenes de la parroquia, creo que está precisamente allá afuera, Fernando. Él está ahí en la entrada, con él tienen toda la información sobre este campamento, y también ahí en el boletín está el correo, o pueden llamar al 929-272-7678. Invito a la familia que va a llevar a la señora bonita, la imagen de la Virgen de Guadalupe, para que pase aquí al frente con sus hijos. Esta es una familia muy fervorosa, cada 8 días los veo y los felicito porque vienen como familia, los niños, los jóvenes, y pedimos a la Madre del Cielo que interceda por sus plegarias, por las necesidades de ustedes como jóvenes, de esta mamita y de toda la familia. Acoger con humildad a la Madre como Isabel le acogió es llenarnos de la alegría y de la fuerza del Espíritu. Que el Señor les bendiga y les asista con su gracia. Amén. Mis hermanos, dispongámonos para recibir la santa bendición. El Señor esté con ustedes. Que el Padre misericordioso les bendiga y les acompañe siempre. Que el rostro de Jesús brille sobre ustedes y les sea propicio. Que el Espíritu Santo les conceda en sus corazones y en el de su familia la alegría, la unidad, el amor y la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me les acompañe siempre. Bajo la bendición de Dios y la alegría del Evangelio pueden ir en paz. Feliz domingo, feliz semana para todos.